2017 con un proyecto de ley presentado por la entonces diputada Camila Vallejo, hoy vocera de gobierno, es que se ha pretendido, que un sector pretende establecer lo que se llaman las 40 horas semanales, es decir, reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. El presidente Gabriel Boric lo dijo en su discurso cuando ya había sido investido como presidente. Esta será prioridad de nuestro gobierno. Queremos analizar cuáles son los alcances, cuáles son las implicancias, cómo se materializaría una vez implementado. ¿Tendrá efectos en la economía, como dicen algunos? ¿Afectará la productividad? De todo eso pasamos a conversar a esta hora y presentamos a nuestro panel. Saludamos a la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini. Diputada, gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, muy buenos días. Buen día. Buenos días. Gracias, diputada. También a la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores. Gracias, diputada. Hola, diputada, buen día. Buenos Muchas días. gracias. Muy buenos días. Y al empresario, conocido empresario Roberto Fantuzzi, el expresidente de ASEXMA, que es la Asociación de Exportadores y Manufactureras o Manufacturas. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Tanto tiempo? Buen Hola, día. Roberto, Muy bien, buen día. tanto tiempo que no nos vemos. Ya, pues vamos. Muy bien, ¿Sí? mil gracias por la invitación. Pero imagínese, vamos a partir, Roberto, con las diputadas. Partamos por usted, diputada Orsini, porque este es el proyecto de su gobierno. Probabilidades de que se apruebe. ¿Cómo ve la tramitación? Porque ya llevamos cuánto tiempo y esto ahí está, pues detenido en el Congreso. Sí, bueno, efectivamente, como decían, el proyecto fue aprobado en la Cámara. Para hacer un poquito de contexto, fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas y pasó al Senado. Lamentablemente lleva hartos años esperando ser tramitado en el Senado y esperamos que podamos tener una urgencia por parte del Ejecutivo para poder tramitar este proyecto lo antes posible, entendiendo que este es un compromiso del gobierno de Gabriel Boric y entendiendo también que es una demanda muy sentida por los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Entonces, la verdad es que yo confío en una tramitación mucho más celera de la que ha tenido hasta el día de hoy y también un respaldo por parte del Ejecutivo, porque este proyecto requiere de recursos, requiere de un apoyo a las pymes, requiere de un apoyo a aquellas empresas que no están automatizadas y que van a requerir una subvención, necesita una gradualidad y por eso necesitamos que el Ejecutivo se involucre. Sí, porque aquí en estricto rigor, diputada, o sea, si se bajan las horas se necesitaría también, lo que impulsaría, dicen algunos, el empleo, porque se necesitaría más mano de obra. Dicho lo anterior, ¿están los recursos hoy día en las arcas fiscales como para llevar a cabo un proceso como este? Diputado Orsini. Esperamos que esta sea una prioridad para el gobierno de Gabriel Boric. Efectivamente, los recursos son finitos, pero yo creo que esta es una de las principales promesas del gobierno del presidente Gabriel Boric y esperamos que pueda poner esos recursos que son necesarios. Ayer la ministra del Trabajo fue a la Comisión de Trabajo, de la que soy parte integrante, a exponer un plan económico que va enfocado principalmente en aquellos sectores de la economía que no han podido recuperarse después de la pandemia, como lo son justamente las pequeñas empresas, las pymes y también aquellos sectores de la sociedad que no se han podido recuperar, como lo son las mujeres y los jóvenes. Entonces sí, hay una intención de inyectar recursos a esos sectores de la economía. ¿Cómo está, diputada Flores? Yo la saludo, la quiero también sumar a esta conversación. Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo de que trabajar menos, tener mayor calidad de vida es algo que es bienvenido. Entiendo que también el proyecto contempla, por ejemplo, ampliar de media hora a una hora la colación y que se considera esa hora también parte de la jornada. Eso son buenas noticias, pero me parece que también es razonable pensar si hay que están las condiciones para poder adaptarse a esa nueva realidad. ¿Cómo enfrenta usted esta propuesta, diputada Flores? Muchas gracias, Mauricio, un gusto saludarte. Mira, yo concuerdo que efectivamente nadie podría estar en desacuerdo con que la calidad de vida familiar, para el ocio, para tener momentos de hacer deporte, actividad física, en fin, son importantes. Tú mismo lo decías a propósito de la conversación anterior, de la cantidad de horas importantes que pasan los trabajadores chilenos en el transporte público o en los tacos. Nosotros acá en la región de Valparaíso, Mauricio, tenemos tacos todo el día. Es una cuestión insostenible, ya no es algo que propio de ustedes en la región metropolitana. Nosotros acá en Valparaíso, y no solamente en el plan, sino que en el interior de la región tenemos problemas graves. Sí. Entonces ahí se pierde mucho tiempo donde efectivamente padres, madres, en fin, podrían llegar a estar con sus hijos y compartir más la vida familiar.
Ahora, el tema es efectivamente cómo se va a hacer, porque mi preocupación ¿dónde está? En las pymes, principalmente en las pymes, porque el gobierno está hablando por un lado de hacer una reforma previsional, que yo la verdad es que no sé qué modificaciones van a tener, porque en la campaña presidencial el presidente Boric señalaba incluso que la reforma previsional no sería del 16%, sino que sería de un 18%, por lo tanto sería un 8% adicional y de cargo del empleador. Y a quienes afecta principalmente son a las pymes, al comercio local, al comercio detallista. Por otro lado, están hablando de una reforma tributaria que también afecta desgraciadamente a nuestra clase media principalmente. Las grandes empresas por lo general no tienen mayores problemas con las reformas tributarias, pero sí la clase media es la que se golpea muy muy fuerte. Y además, Mauricio, a eso súmale que quieren subir el sueldo mínimo, ¿cierto? Que por cierto es muy legítimo aspirar a eso, pero mi preocupación es que efectivamente exista un subsidio, un apoyo fuerte, contundente a las pymes. Ya lo decía la colega Orsini, ha existido por la pandemia una crisis brutal, muy fuerte. Recién ahora el comercio local, detallista, las pymes está volviendo a levantarse, pero muy, muy de a poco, porque vamos y venimos con este tema, ¿cierto?, de la cantidad de contagios, en fin. Y por lo tanto es muy complejo ponerle quizás toda esta presión a nuestro sistema. Diputada, ¿le parece que le preguntemos a, un hombre que tiene una larga experiencia empresarial y que también nos puede ayudar a entender cómo va a impactar esto a las pymes? Desde el otro lado del mostrador, Roberto Fantuzzi, ¿es para usted un buen o mal proyecto? Me trataste de viejo. Ah, ya. Oiga, ¿cómo se le ocurre? Trayectoria significa experiencia. Yo creo que es una aspiración a todos los países del mundo bajar las horas de trabajo, más aún en los países desarrollados donde existe la robotización. Efectivamente, en esos países que teóricamente tienen altos niveles de tecnología, tienen muy, muy bajo nivel de cesantía, porque la mayor parte, a veces existe la amenaza a mayor tecnología, mayor nivel de cesantía. Eso no se ha dado en ninguna de las tres antes revoluciones. Hoy ya estamos en la última cuarta revolución, que es la tecnología de punta, ¿verdad? La inteligencia artificial. Ustedes mencionaron a algunas personas que se habla de mano de obra. Ya la mano de obra no existe. La mano de obra era aquello que se contrataba por la fuerza, el que movía el saco. Hoy día lo hace una grúa horquilla. Entonces hay que contemplar otras variables donde está el conocimiento, uno de los factores más importantes. Yo quedo preocupado, y por suerte tenemos dos diputadas presentes, el teletrabajo. Tú no puedes legislar sin pensar en el teletrabajo, porque muchos trabajadores hoy día van a hacer puede ser mixto, horas de trabajo, más teletrabajo, y así sucesivamente. Roberto, pero no una pregunta. Pero es que yo quiero saber. Lo último. Sí. Lo último. Y se puede, incluso me atrevo a decir que se puede aplicar la teoría de Slim. En vez de trabajar 5 horas a la semana, irse a 4. Slim, el mexicano, el dueño de Claro y todo este tipo de instituciones. Claro. Yo creo que el factor es la productividad. Eso quería entrar. Es que ahí quiero entrar, Roberto. La pregunta es la siguiente. ¿Trabajamos mucho en Chile o es una jornada larga, que es cierto que lo es, pero poco productiva comparativamente hablando con otros países del mundo? Mira, a mí me da una rabia cuando yo escucho al presidente de la Comisión de Productividad como que el trabajador es improductivo chileno, y los compara con los alemanes. Pero si no es ninguna gracia. Si yo tengo un computador que es súper veloz, tengo que tener mayor nivel de productividad que el chileno, que le entregan un computador viejo. ¿Me entiendes tú? Depende mucho la correlación que existe entre el trabajador y hoy día la máquina. Totalmente. Si incluso estoy trabajando con un robot, mayor es la productividad. Efectivamente, y eso se mencionó, las horas de movilización producen un cansancio innecesario en el trabajador. A mí me consta, yo cuando iba a Fantuzzi en la mañana, a las 6:30 de la mañana, la mayoría de los trabajadores van durmiendo en el ambiente. Durmiendo, muertos de sueño, cansadísimos. Date cuenta lo cansado que es Están llegar un reventados. trabajador. Reventado. Oye, y con respecto a la productividad, es injusto achacárselo al trabajador. El trabajador chileno, escucha bien, el 50% de los trabajadores chilenos no saben interpretar lo que leen. ¿Es culpa de él? No. No. De la mala educación
educación que se le entregó. Sí, pues. Totalmente Claro, cierto. se le entregó una mala educación, colegios técnicos que no eran en relación al mundo nuevo. Entonces hay que pensar en forma distinta. Lo que yo puse recién en un Twitter con la ministra, con mucho respeto, se está juntando con la CPC. Efectivamente es importante la CPC y la CUT, no cabe ninguna duda. Pero la incidencia de los costos de los trabajadores es mucho mayor, pero muchísimo mayor en las pymes. Por eso es que es tan importante que la realidad se junte. Porque una de las diputadas mencionaba los costos. Vino un tsunami de costos. Salario mínimo, horas de trabajo, la previsión, la sala cuna universal, etcétera. Mauricio mencionaba también el almuerzo, que de media hora hice a una hora. Claro. Todos esos costos hacen que la empresa sea menos competitiva. ¿Cómo logramos ser más competitiva? Yo pertenezco a la Asociación de Exportadores Manufactura. Yo me considero un fracaso. Considero un fracaso. La Machía exportadora sigue exactamente igual 30 años. Imagínate. Y jamás vamos a poder mejorar efectivamente el salario mínimo si seguimos exportando puras materias primas. Hay que incorporar valor agregado. Roberto, tenemos 1.200.000 alumnos. Roberto, 1 millón. Van a terminar en Uber esos niños. Si los padres se sacaron la mugre para educarlos. No, totalmente cierto, Roberto. Hagámosle la pregunta. No, por favor. ¿Cómo? No hablo más. Dice que no, por favor, hable más. Porque hay una opinión muy sensata que siempre nos encanta tener, Roberto, además, con el cariño que se te tiene. Diputado Orsini, parece que el tema está sobre la mesa, es decir, para jugar con la misma figura que planteaba Roberto Fantuzzi, ¿no? ¿Cómo hacemos para comprarnos ese robot que nos permita ser más productivos, digamos, si eso no está? Y trabajar menos, pues. ¿Qué tan viable es poder avanzar con lo de las 40 horas, que yo creo que genera consenso? Todos estamos de acuerdo. El tema, ¿cómo es que aquello también no perjudica a esas pymes que se han visto afectadas, diputada? Sí, es que hay una parte de la tesis que plantea Roberto que yo no comparto. A ver. Yo no creo que acá nadie esté culpando a los trabajadores por la baja productividad que tiene Chile. Y efectivamente es verdad que en Chile somos uno de los países que más horas trabaja, de los países de la OCDE, y los que menos producen. Pero eso no es culpa del trabajador, eso es culpa de sus condiciones laborales. Y está comprobado, hay premios Nobel en economía que han planteado que la productividad va de la mano con las condiciones laborales, con el salario, con la salud mental. Cuando un trabajador está agradecido, cuando está conforme con su trabajo, cuando recibe un salario que le parece justo, cuando tiene una salud mental estable porque puede llegar a su casa y acostar a sus niños en la noche en la cama y no llega cuando están dormidos, produce más y mejor. Entonces nosotros creemos que este proyecto va a aumentar la productividad y no lo creo yo. Tengo un respaldo, estoy bien acompañada de muchos economistas de renombre, entre ellos, como te decía, premios Nobel en economía que han planteado tesis como la que se está planteando. Así que yo no comparto, la verdad, que alguien acá esté responsabilizando a los trabajadores o alguien esté diciendo que los trabajadores son flojos y por eso estamos produciendo poco. Es que no lo dijo. Las condiciones laborales no dijo eso, no dijo. Sí, Roberto, al tiro. Es que solo para ser justo, Roberto nunca dijo eso ni atribuyó eso. Así que, Roberto, le damos la palabra a usted. Mira, fíjate que yo estoy en una campaña que comparto con la diputada el problema de los dientes en nuestro país. Los mayores de 65 años, el 73% tiene picadura. Escuchen bien, el 33% no tiene ni un diente. Pierde la dignidad, ¿verdad? 33. Que darte cuenta una persona que va a trabajar. Porque en el fondo cuando a mí me falta un diente, me transformo casi en discapacitado porque me falta una parte y pierdo dignidad. Hablo así. Sí, por supuesto. Ese tipo de persona está produciendo menos, entonces está dentro de la salud mental. Hay que hacer una campaña enorme, hay que hacer muchas cosas. La movilización no pueden ser las 2 horas de tránsito desde su casa al trabajo y así sucesivamente. Pensar el concepto de Slim, que yo no lo compartía anteriormente, pero si son 40 horas, sería bastante compatible hacerlo en menos días de trabajo. Hoy día estamos en 5 horas, hacer 4 días de trabajo. Buscar la solución, porque efectivamente la diputada tiene toda la razón. La productividad se puede mejorar si mejora el clima laboral.
Por eso que yo soy enemigo de darle el beneficio a los discapacitados. Los discapacitados en nuestro país hacen un favor a la empresa cuando trabajan dentro de una empresa, porque mejora el clima laboral y todos los trabajadores son más solidarios y más productivos. Entonces hay que tomar no solo una medida, varias. Claro, pero la preocupación que la dijo la diputada Flores es que si lo hacemos todos a la vez, Sí, pues. y lo dijo la ministra del Trabajo, hay que reconocerle la palabra gradualidad. Es verdad. Roberto, ahí le preguntamos a la diputada Camila Flores, porque diputada, ¿sabe lo que pasa? Que está todo carísimo, los sueldos no suben, pero sube todo. Los arriendos, va a subir la parafina, el gas, las personas no dan. La mediana de trabajador y trabajadora en Chile, la mitad, gana menos de 400.000 pesos. ¿Quién vive con eso, diputada? Entonces estamos de acuerdo que... Absolutamente. Está de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le damos Absolutamente de acuerdo. a los trabajadores y trabajadoras Y del por país un eso- sueldo digno? Mira, y por lo mismo nosotros hemos planteado desde Renovación Nacional y otros colegas, ¿cierto?, de la actual oposición, mecanismos que nos permitan llegar a las familias chilenas con ayuda, porque efectivamente tu diagnóstico es muy concreto. La plata sigue siendo la misma y el costo de la vida está altísimo. Claro. Y por eso nosotros estamos pensando incluso, y le hemos propuesto al gobierno, al Ejecutivo, de poder avanzar en la eliminación temporal del impuesto específico a los combustibles, porque cuando bajan las bencinas, baja el precio de todo. Esto es una cadena productiva, ¿cierto? Desde cuando se lleva la materia prima para poder hacer el pan, si se baja el precio del flete para llevar la harina, ¿cierto? Para poder hacer el pan, el consumidor final que compra el pan va a tener un precio más barato al consumirlo. Y por eso es que nosotros estamos planteando de, a lo menos por el plazo de un año, poder suspender, ¿cierto?, este impuesto específico que implicaría algo así como 350 pesos menos en el precio del litro de benzina de lo que están pagando hoy día las familias chilenas. Hoy día tener un auto, Mirna, no es un lujo, hoy día es una necesidad. Hay muchas personas que por la pandemia, porque tienen a sus hijos desgraciadamente en colegios distintos, a propósito del nuevo sistema educacional, tienen que tener un auto y se encalillan con su autito y lo pagan con mucho esfuerzo, pero el precio de la benzina es altísimo. No esto solamente para las personas que usan el transporte público, Diputada. para el transporte, digamos, las microbuses, taxi colectivo, es lo mismo. O sea, traducir esa alza, ¿cierto?, al pasajero final, Sí. es un costo súper alto. Entonces, Diputada. hay que ir mezclando, pero hay que ser responsable, y lo decía Roberto, yo creo que la gradualidad es fundamental, porque si no vamos a seguir comprimiendo más la economía y nuestras pymes son las que se ven golpeadas. Sí, aquí yo creo que el consenso es que son ellos los que necesitan ayuda y no seguirlos ahogando. Sí, pero el impuesto específico aquí, solo una pregunta, ¿no? Porque claro, uno dice que se elimina el impuesto específico a los combustibles, pero recaudó el año 2020 13.500 millones de pesos. Entonces, recauda como impuesto finalmente que se va a las arcas fiscales y que se supone va en beneficio de otras políticas públicas para el país. Y cuando este gobierno ha dicho ser tan ambicioso en políticas públicas sociales, entonces, ¿de dónde se va a recaudar la plata? Mira, y es por eso que nosotros estamos planteando muy responsablemente en nuestra propuesta, que es a propósito, ¿cierto?, de el aumento que han tenido las arcas fiscales por el precio del cobre, que puede perfectamente el aumento que ha tenido, ¿cierto?, subsidiar por al menos el plazo de un año, que es lo que estamos planteando nosotros, esta suspensión. Porque tú, Ángeles, obviamente me dices, oye, ¿de dónde reponemos esa plata? Porque implican ayudas sociales. Nosotros le decimos, saquemos, ¿cierto?, estos recursos adicionales que está teniendo el Estado de las ganancias del precio del cobre, y en consecuencia se utiliza eso para suplir y en definitiva no tener que meterle la mano a los chilenos a través del impuesto, sino que sea a través de estos recursos que han ido recaudándose, que no es menor. Claro. Yo creo que es una pretensión, Ángeles, súper legítima, y te insisto, nosotros hemos sido responsables en darle también una alternativa al gobierno, porque entendemos que hay muchas cosas que se tienen que subsidiar, pero no creemos Claro. que sea aumentando cada vez los impuestos. Yo quiero poner un tema a propósito del costo de la vida. El ministro de Obras Públicas el día de ayer, a propósito que era el Día Internacional del Agua, yo me encontraba en la comuna de Zapallar en un seminario que me tocó ser panelista, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile, y él decía que quería incluso, y estaban pensando como gobierno, gravar, ponerle un impuesto al consumo de agua. Yo no creo que esa la solución sea Al seguir sobreconsumo. cobrando más. Al sobreconsumo. Sí. Claro. Al sobreconsumo. Pero es tan relativo, Mauricio,
la valorización o la estimación de cuánto puede ser un sobreconsumo para una familia que a lo mejor sí lo necesita. No, Y sobre o sea, todo yo te digo, para nosotros que en las zonas rurales no tenemos agua y que nuestras familias se alimentan por camiones aljibe. Claro. O sea, Entonces, diputada, convengamos que, claro, y es bueno lo que dice usted, convengamos que esto que nos alerta a nosotros, porque podríamos tener racionamiento de agua en Las Condes, en Vitacura, gran tema, sale en los titulares, es la realidad de muchas comunas, por ejemplo, mucho lo vivimos nosotros en Quinta Petorca, Cordillera. por ejemplo. Claro. Sí, se Así entiende. es. La comuna de Nogales estuvo con Pero- racionamiento hace unas semanas atrás. Claro, pero quizás es otro tema, pero claro, el sobreconsumo tiene que ver con el promedio, digamos, y si hay gente que gasta más y tiene parques, jardines, bueno, eventualmente podría consumir, pagar un poco más. Ahora, evidentemente esto tiene que ver con una cosa estructural y ahí se conecta con el tema que estamos hablando nosotros, que estas medidas pueden ser buenas, malas, vistosas o no, pero si no hay una cosa más estructural de fondo, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo entonces con la diputada Orsini. ¿Cuál es el escenario entonces, diputada, para lo que viene? Usted decía, esperamos nosotros que el gobierno ponga urgencia a este proyecto, digamos, ¿no? Yo no se pregunta si a lo mejor internamente esa información ustedes ya no la tienen, tomando en cuenta la cercanía, por ejemplo, usted que tiene con la actual administración. Sí, es un compromiso de gobierno que está dentro de las primeras medidas que debiésemos tomar, pero quiero ser clara con algo para no generar pánico. Estamos todos de acuerdo en este panel y también en la Cámara de Diputados y Diputadas que esto tiene que ser con gradualidad y con apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en particular a las pequeñas empresas que sabemos no se han podido recuperar de la ¿Diputada? crisis económica producto de la pandemia. Y cuando hablamos de gradualidad, ¿hablamos de qué? Por ejemplo, de 45, que es lo actual, ir bajando a 46 en 2 años. Digo, no sé, ¿hay alguna idea más o menos de cómo se proyecta esta gradualidad? No hay hoy día, no está presentado las indicaciones por parte del Ejecutivo, porque hoy día, recordemos que el proyecto se presentó cuando esta administración era oposición. Sí. Por tanto, nosotros no podíamos disponer de recursos públicos. Lo único que hace el proyecto que está aprobado es establecer que la jornada laboral debe rebajarse. Ahora que cambió el escenario y que nosotros tenemos la administración del Estado, Claro. necesitamos hacernos parte de este proyecto y ahí poder hacernos parte a través de recursos, a través de subvenciones a las pequeñas empresas y a través de un programa de gradualidad en el que, por ejemplo, podríamos ir avanzando en disminuir un año, o sea, 1 hora por Diputada, año para terminar el periodo de 4 años con una jornada de diputada, 45. brevemente, ¿y si esto es urgencia para el gobierno? Si era una de las prioridades, ¿no debió haberse anunciado ya alguna de esas medidas que usted comenta? Este gobierno lleva 7 días, recordemos, Sí. hábiles. Pero digo, 7 días hábiles. se viene trabajando hace tiempo, es un proyecto, como usted dice, antiguo, es decir, si se está la posibilidad de que llegue, vamos a acelerar este proyecto y juntos vamos a anunciar estas medidas que nos permitirían ir avanzando en esa gradualidad. Sí, esta semana vienen anuncios de medidas económicas. Tengo información sobre aquello, así que les pediría que esperáramos esta semana porque viene una propuesta de un plan económico de reactivación inclusiva, como le ha llamado este gobierno, para reactivar aquellos sectores, como decía, que están más rezagados, las mujeres, los jóvenes y las pequeñas y medianas empresas. Muy bien, diputada Maite Orsini, Muchas diputada gracias. Camila Flores, Roberto Fantuzzi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Tu Día. Que tengan buen día.